Esta es una advertencia válida. Tengan cuidado de solo profesar la fe externamente. Esto aplica para quienes dicen ser de Cristo, pero no han confiado en Cristo y permanecen en los rudimentos de una religión sin vida. Nosotros ya estudiamos, mis amados, que estos hebreos, al menos algunos de ellos, estaban siendo tentados a regresar a los rudimentos de una religión sin vida. Y digo, sin tapujo alguno, que toda religión que no tenga a Cristo como el fundamento de la fe es una religión muerta, es una religión sin vida. Y lo que acabo de decir nos debe llevar a todos nosotros a una conclusión de que solo el cristianismo es la verdadera religión revelada por Dios en la palabra. ¿Por qué? ¿Porque somos egoístas? ¿Porque somos intolerantes como nos dice el mundo? ¿O no? Solamente el cristianismo revelado en las Sagradas Escrituras es la religión viva, porque Cristo es el sustento de ese cristianismo, la esencia de ese cristianismo y, amados hermanos, de esos pecados que escondemos en los recovecos más oscuros del corazón y alrededor de los cuales levantamos unas fortalezas. ¿Por qué? Porque el ser humano en su estado natural no quiere que se le descubran sus pecados. El ser humano en su estado natural quiere seguir practicando esos pecados y, lo peor de todo, no quiere ser molestado por nadie. Y entonces, ¿qué hace? Construye la fortaleza y dice: este es mi pecado, el cual amaré. Bueno, damos gracias a Dios que su palabra alcanza esos recovecos. Si la palabra del Señor, hermanos, no fuera más cortante que toda espada de dos filos, si la palabra del Señor no tuviera el poder y no cumpliera la función de penetrar hasta partir el alma y quebrantarnos y mostrarnos nuestro pecado, todos nosotros hoy estaríamos muertos en esos delitos y pecados, hermanos. Quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos o epístola a los Hebreos, en su capítulo número 4, Hebreos capítulo número 4, y leeremos 2 versículos. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos de manera expositiva y consecutiva, sin que su carácter devocional sea disuelto en estos asuntos. Por el contrario, debe ser el resultado de exponerla de una manera fiel. Dice la palabra del Señor, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a leer también el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, mis amados hermanos, queridos amigos que nos visitan en la mañana de hoy, el título de este sermón es sencillo: la palabra de Dios obra poderosamente. Ese es el título. La palabra de Dios obra poderosamente. Y, hermanos, queriendo de antemano advertirles, será un sermón breve, sencillo, espero, pero también, claro, ¿quién entre nosotros no espera la bendición de Dios? ¿Quién entre nosotros no espera que el Espíritu Santo aplique estas palabras al corazón? Hermanos, ¿quién entre nosotros se congrega en el nombre de Cristo sin la expectativa de que el Señor hable por medio de la palabra de Cristo? ¿Quién entre nosotros, hermanos, se congrega aparte del deseo que tiene de escuchar la palabra? Bueno, eso estamos haciendo en esta mañana. En esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios y en la providencia del Señor
en esta mañana nos toca estudiar, al menos de manera somera, el asunto de la palabra del Señor. Y digo somera porque, hermanos, como lo diré en un momento, jamás podremos hacer justicia con la palabra y con sus atributos en 30 o 40 minutos. Así que, mis amados hermanos, espero que, como ya lo dije, el Señor nos bendiga a todos, todos seamos bendecidos y que por la gracia del Señor todos sin falta le demos a la palabra de Dios el verdadero valor que ella tiene. Porque en ocasiones, mis amados hermanos, nos hemos acostumbrado a tener un libro negro en nuestras manos. Nos hemos acostumbrado a cargar un libro café debajo de nuestros brazos y no le damos a la palabra del Señor el valor que ella tiene. Hemos tenido la palabra de Dios abierta sobre un atril en las casas y no la hemos leído. Yo creo que es tiempo, hermanos queridos, que el verdadero cristiano le dé el valor que tiene la palabra de Dios, porque no es un valor humano. Y eso lo debemos entender. Si a las cosas humanas que nos importan le damos el valor que tienen, o al menos intentamos hacerlo, ¿cuánto más la palabra del Señor? La palabra del Señor es un milagro en sí, hermanos. Y no estamos en una clase de bibliología, ni mucho menos. Por lo que yo quiero enfatizar antes de cualquier palabra que procederá es la palabra del Señor, es como lo dijo un teólogo de mi afinidad, es el pautau, es decir, es el punto de apoyo. Hermanos, por la palabra del Señor, Él gobierna el mundo. Nosotros somos sustentados por medio, dice, del poder de su palabra. La palabra del Señor es la guía que nos encamina hacia la cruz. La palabra del Señor es todo o debe ser todo para nosotros. No queriendo decir que no podamos leer otra buena literatura, sino que debemos darle a la palabra del Señor, insisto por tercera vez, el valor que tiene. Y tiene un valor intrínseco. Es decir, la palabra del Señor no tiene poder porque el predicador la expone con poder. El predicador la expone, pero la palabra es poderosa porque fue inspirada por un Dios poderoso. Tengamos esto en cuenta, hermanos. Pero ahora tenemos que considerar este tema de la palabra a la luz de lo que hemos venido estudiando en esta epístola. Hemos visto de qué manera el autor inspirado busca al mismo tiempo desafiar y consolar, aconsejar y advertir, también amenazar y exhortar. ¿Por qué? Porque hemos dicho ya que el autor inspirado tiene en su mente a la iglesia visible, a los hermanos que se congregan, a todos los que profesan la fe en Cristo. Es cierto, lastimosamente en las iglesias hay personas que profesan la fe en Cristo, pero que no han abrazado a Cristo, que no obedecen la palabra de Cristo. Y a ellos se les hace una gran advertencia. Entonces estamos en ese contexto y no puede ser que vengamos a este texto y nos descontextualicemos. Es decir, no puede ser que vamos a traer una exposición de la palabra de Dios fuera del contexto en el que el apóstol, nosotros hemos dicho ya, nos está hablando. Los hermanos hebreos están siendo amonestados en lo tocante a la fe. ¿En quién? A la fe en el Señor Jesucristo. Porque tanto para ellos como para nosotros, Cristo es el todo en todos. Cristo es la única esperanza que tenemos tanto en muerte como en vida. Cristo es la roca de nuestra salvación y nuestro gran y buen sumo sacerdote. Y esto es importante porque la palabra está a punto de enseñarnos, tal y como lo hizo con ellos hace más de 2000 años, que Cristo es el gran sumo sacerdote. Lo vamos a ver la próxima semana y lo vamos a ver pronto cuando comencemos el capítulo número 5, cuando el autor inspirado nos hable de esos tipos de sacrificio del cual Cristo es el antitipo. Es decir, el autor inspirado nos va a hablar de ese gran sumo sacerdote que, como ya lo vimos, es la ofrenda misma, es el oferente mismo y es quien recibe la ofrenda. Luego, mis amados hermanos,
es bueno tener esto en cuenta. Entonces, de eso vamos a hablar pronto. Así que de ese gran sumo sacerdote y de su misericordia para nosotros, de eso ya nos ocuparemos la próxima semana. Por ahora nos enfocaremos entonces no en el Cristo de la palabra, sino en la palabra inspirada por el Espíritu de Cristo. Nos enfocaremos en esa palabra que es poder de Dios de salvación para todos aquellos que creen, y eso nos lo dice Romanos 1:16, pero que es también, como nos dice el texto, más cortante que toda espada de dos filos. Así que, hermanos, démosle el valor a la palabra de Dios, pero tengamos cuidado con la palabra de Dios. No miedo de la palabra de Dios, porque como lo diremos también en un momento, hermanos, si la palabra de Dios no penetra nuestros corazones y no nos hiere, entonces tampoco probaremos el bálsamo de la salvación. Permitamos entonces que la palabra de Dios haga su oficio. Bueno, entre otras cosas, cuando la palabra de Dios entra en el corazón, entra de manera infalible, eso hay que aclararlo. Es cierto, no siempre salva, pero siempre, escúchese bien, cumple los propósitos por los cuales Dios la envió. Vamos a hacer una aclaración muy buena en un momento. Hermanos, los hebreos son advertidos, como ya lo hemos estudiado, acerca del peligro de una mera profesión de fe externa. Esa es una advertencia que ha sido válida y que es relevante para todas las iglesias del nuevo pacto, mis amados hermanos. Esta es una advertencia válida. Tengan cuidado de solo profesar la fe externamente. Esto aplica para quienes dicen ser de Cristo, pero no han confiado en Cristo y permanecen en los rudimentos de una religión sin vida. Nosotros ya estudiamos, mis amados, que estos hebreos, al menos algunos de ellos, estaban siendo tentados a regresar a los rudimentos de una religión sin vida. Y digo, sin tapujo alguno, que toda religión que no tenga a Cristo como el fundamento de la fe es una religión muerta, es una religión sin vida. Y lo que acabo de decir nos debe llevar a todos nosotros a una conclusión de que solo el cristianismo es la verdadera religión revelada por Dios en la palabra. ¿Por qué? ¿Porque somos egoístas? ¿Porque somos intolerantes como nos dice el mundo? ¿O no? Solamente el cristianismo revelado en las Sagradas Escrituras es la religión viva, porque Cristo es el sustento de ese cristianismo, la esencia de ese cristianismo y el propósito de ese cristianismo. Todas las demás religiones están muertas. Piense en cualquiera y está muerta porque Cristo no está ahí. Entonces, es importante, mis amados, que nosotros no permanezcamos indiferentes ante las advertencias de los peligros. De la misma manera como las señales de tránsito están en una carretera para advertirnos de los peligros más adelante, así también, hermanos, Dios en su misericordia, en su gracia, en su benevolencia, para con todos nosotros, nos advierte de los peligros que tenemos, con los que lidiamos o que tendremos más adelante. Y uno de esos peligros es esa profesión externa de fe. Hermanos, es ese yo creo en Cristo, pero la realidad es que no vive como Cristo. Para ellos es esa advertencia. Es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo, oigan, tengan cuidado, la palabra de Dios es viva. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es eso? Viva, que obra en ustedes. Tengan cuidado, parece escribirles el autor inspirado, porque la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué es eso de eficaz? Que obra en ustedes de acuerdo a los propósitos por los cuales Dios la ha enviado a ustedes. Entonces, cuando nosotros pensemos, hermanos, en la palabra de Dios, tenemos que pensar en Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios que estoy leyendo en mi devocional en la mañana, la palabra de Dios que estoy leyendo con mi esposa y con mis hijos en la noche, la palabra de Dios que estoy leyendo mientras, de una manera informal, mientras me traslado al trabajo por medio del megabús o de cualquier otro transporte, por la palabra de Dios que escuchamos en los cultos públicos, sea cual sea la manera en la que usted se presenta o interactúa con la palabra del Señor, si es leída, si es escuchada o si es predicada, esa palabra de Dios es viva, hermanos. Usted no está leyendo una historieta ni una letra muerta. Usted está leyendo una palabra que es viva. En ocasiones, las personas, y esto lo digo con mucho respeto, que vienen de diferentes trasfondos, escuchan la palabra y dicen: el predicador no predicó hoy con poder. Pero vuelvo y repito, es que el predicador no infunde poder en la palabra. O el predicador habló muy bien, pero no sé, algo en mí, no sé, hoy no sentí la palabra de Dios. Pero ¿quién dijo que la eficacia y la efectividad de la palabra del Señor dependen de los sentimientos? No, mis amados hermanos. Estamos leemos una o escuchamos la palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante, dicen las Sagradas Escrituras, que toda espada de doble filo. Y la ilustración que tenemos en esto de toda espada de doble filo es sencilla. Es una espada que no tiene la punta roma, o que no tiene uno de los filos planos. Ustedes saben, los cuchillos, por ejemplo, de nuestras casas tienen un borde plano y tienen el filo. Bueno, el autor inspirado quiere decir: la palabra de Dios corta por un lado o por el otro, porque es más cortante que cualquier espada de doble filo. Así que la palabra del Señor, esto lo que quiere decir es que la palabra del Señor entra en nuestros corazones. Preocupémonos entonces cuando la palabra del Señor no esté llegando a los corazones, porque lo más probable es que nosotros hayamos endurecido nuestros corazones, mis amados hermanos. No es que hoy fui a la iglesia y Dios no me habló. No, usted vino a la iglesia y Dios sí habló, pero usted tiene el corazón tan endurecido que usted no escuchó la palabra de Dios. O tenemos el caso de aquellos que van a las congregaciones, escuchan la palabra de Dios, se sienten ofendidos por la palabra de Dios y no vuelven más. Pero hombre, en vez de irse de la iglesia, quédese y dele las gracias al Señor que Dios está usando su palabra para herir. Porque el Dios que hiere es el Dios que sana, mis amados hermanos. De gracias al Señor cuando la palabra lo redarguya, cuando la palabra lo incomode. Eso es gracia, mis amados. Por el contrario, huya de una iglesia donde, habiéndose apartado de la palabra, la predicación sea todo un show y un espectáculo y un positivismo barato y mundano al mejor estilo Habib, o qué sé yo, hermano. No. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces el autor inspirado parece decirles: por tal razón, examínense, arrepiéntanse, pero sobre todas las cosas, confíen en Jesucristo, confíen en ese gran sumo sacerdote, confíen en el Hijo eterno de Dios. Ustedes no pueden engañar a Dios, ni yo ni nadie. Podremos engañar a los hermanos. Esa es una realidad tristemente que afecta a la iglesia del Señor. Pero escúchese esto: podremos engañar a las personas, pero jamás podremos engañar al Dios delante del cual nos hemos de presentar para responder por todo, mis amados. Y es precisamente la palabra del Señor la que nos va redarguyendo de ese pecado. Sí, sabemos, es el Espíritu Santo, pero lo acabamos de escuchar en el catecismo, ¿no es así? Es el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? ¿De una revista de Condorito? ¿Por medio de una historia de Memín? No, es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios ocupa un lugar
fundamental, de fundamento en nuestras vidas. Pastor, es que usted me está diciendo lo que yo ya sé. Bueno, hermanos, si le estoy repitiendo lo que usted ya sabe, gloria al Señor, que Dios tiene misericordia de usted y le recuerda su palabra. Y si usted no tiene claro este asunto, gloria a Dios que usted pueda a partir de hoy acercarse a la palabra sabiendo o al menos conociendo unos pocos atributos de esa bendita palabra. Esa palabra, mis amados hermanos, cuando el texto nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, esa palabra, hermanos, lo que quiere decir el texto en su sentido más básico es que esa palabra tiene el poder para penetrar en los rincones y recovecos más profundos del corazón. Y es que cada uno de nosotros, al menos sin Cristo, se dedicó a construir fortines o fortalezas de pecado en sus corazones. En el ámbito colombiano hay una palabra muy desagradable, hay una palabra muy fuerte que es conocida y dicha por muchos como me excusan ustedes, como la moza o la amante de tal persona. Es una palabra fuerte, repudiable. Saben, en los tiempos de los puritanos, ellos también hacían referencia a los darling sins, es decir, a los pecados con los cuales nosotros adulterábamos apartándonos del Señor. Así que los puritanos han hablado de esto. Los puritanos hablaron, mis amados hermanos, de esos pecados que escondemos en los recovecos más oscuros del corazón y alrededor de los cuales levantamos unas fortalezas. ¿Por qué? Porque el ser humano en su estado natural no quiere que se le descubran sus pecados. El ser humano en su estado natural quiere seguir practicando sus pecados y lo peor de todo, no quiere ser molestado por nadie. Y entonces, ¿qué hace? Que construye la fortaleza y dice, este es mi pecado, el cual amaré. Bueno, demos gracias a Dios que su palabra alcanza esos recovecos. Si la palabra del Señor, hermanos, no fuera más cortante que toda espada de dos filos, si la palabra del Señor no tuviera el poder y no cumpliera la función de penetrar hasta partir el alma y quebrantarnos y mostrarnos nuestro pecado, todos nosotros hoy estaríamos muertos en esos delitos y pecados, hermanos. Pero si hoy exaltamos a Cristo, ha sido porque el Señor usó la palabra y alcanzó esos recovecos y destruyó esas fortalezas y nos trajo humillados a Cristo, hermanos. Dios conquistó nuestras almas con la espada de la palabra. Claro, podemos decir que en la cruz del Calvario nos compró, pero también es correcto hacer la afirmación que Dios conquistó nuestras almas por medio de la espada de la palabra. Porque en nuestro estado natural, repito, fuimos como mulos y como caballos, como bestias, faltos de entendimiento, y fue con la palabra de Dios que Él nos trajo a sus pies. Así que, hermanos, demos gracias al Señor por las palabras que leemos, por las palabras que el autor inspirado les escribió a los hebreos y con la que le estaba diciendo. La palabra de Dios va a separar cualquier confusión que exista en el alma y en la iglesia de Dios. La palabra de Dios es la que va a discernir, a separar al verdadero creyente del que no lo es. Hermanos, ni para los hebreos, ni para ninguno de nosotros es seguro confiar meramente en una profesión de fe. Lo que le quiero decir es que no es seguro simplemente decir, yo creo en Cristo.
Bueno, no le estoy diciendo que le es prohibido decir eso. Todos nosotros decimos todos los días, de repente, yo creo en Cristo o yo sé en quién he creído. Así que ese no es el punto que quiero resaltar. Lo que les quiero decir en este momento, mis amados hermanos, es que no es seguro reposar simplemente en la frase yo soy cristiano. Mis amados hermanos, no nos ha tocado en medio de nuestro transitar por este mundo caído escuchar a mismísimos demonios decir soy cristiano. Claro que sí, nos ha tocado, al menos a mí me ha tocado y a algunos de ustedes también les ha tocado. Entonces no es seguro simplemente acostumbrarnos a decir somos cristianos y menos decir somos cristianos porque nací en un hogar cristiano o somos cristianos porque fui o estoy yendo a la iglesia desde hace tiempo. No, aquí hay una advertencia que continúa corriendo por las palabras de las Sagradas Escrituras para nosotros. No es seguro confiarnos simplemente en un creo en Cristo o he aceptado a Cristo. Nosotros debemos mirar si estamos obedeciendo a Cristo. Nosotros debemos mirar si nos estamos congregando con el pueblo de Cristo. Nosotros debemos mirar si en realidad hemos abrazado salvíficamente a Cristo. Cosas de las que hablamos la semana pasada. Tengamos cuidado con esas apariencias externas del piedad cuando el corazón permanece lejos del Señor. Confíen sus vidas realmente al Señor y por supuesto vivan sus vidas para Él. Pues mis amados hermanos, la verdadera fe que no tuvieron los israelitas de antaños, repito, la verdadera fe no descansa en una mera declaración externa. La verdadera fe no es una declaración que quedó en el pasado. No, la verdadera fe, hermanos, es una fe que es validada y confirmada día tras día en todo aquel que confía en la palabra del Señor y que persevera y obedece la palabra del Señor. Así que nosotros, hermanos, somos advertidos hoy, como lo fuimos la semana pasada, por la palabra de que no es seguro simplemente decir soy cristiano. No podemos llevar esta advertencia al extremo. De la misma manera como usted ve una advertencia vial advirtiéndole, valga la redundancia, de que hay un peligro adelante, esa advertencia no le está diciendo alístese porque va a salir por el voladero. No, las advertencias de la palabra son precisamente para que tengamos cuidado. Hermanos queridos, miremos cómo estamos andando en Cristo, porque nuestra obediencia evangélica a la ley de Cristo en última instancia es lo que testifica de nuestra fe en Cristo. Confíen sus vidas realmente al Señor. Hermanos, es poco lo que podemos decir y lo que digamos es insuficiente. Es poco lo que podemos decir en el tiempo que tenemos al respecto de la palabra del Señor y lo que digamos siempre será insuficiente. Pero, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos puntuales con la esperanza de que estos sean de bendición para quien lo escucha. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Y aquí quiero considerar el primer aspecto. La palabra de Dios es viva. Ese es simplemente el título de mi primer encabezado. La palabra de Dios es viva. Hermanos, la palabra viva no significa simplemente que la Escritura ha perdurado a lo largo de la historia, o que simplemente es viva porque ha estado con los creyentes desde el Señor Jesucristo o desde antes incluso. Hermanos, cuando hablamos de que la palabra del Señor es viva, a lo que estamos haciendo referencia es a que la palabra obra de manera poderosa. A eso en primer lugar hacemos referencia. Y obra de manera poderosa cuando la leemos o cuando la escuchamos, porque fue inspirada por Dios. Y el razonamiento es, si fue inspirada por Dios, y lo es de acuerdo con 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, entonces
lleva toda la autoridad de Dios y cumple todo el propósito de Dios. Aquí, de nuevo, hermanos, vale la pena la advertencia. No estamos frente a un folletito, frente a unas buenas palabras de un buen maestro. Estamos frente a la mismísima palabra de Dios que representa la autoridad de Dios. La palabra de Dios es viva porque es el instrumento vivo que Dios usa para hablarnos. Dios no nos habla, hermanos, aparte de su palabra bendita. Hoy día que el canon ha quedado sellado, Dios no nos habla de otras maneras, mis hermanos queridos. Es decir, la palabra es poder porque procede del Dios Todopoderoso, pero es viva, hermanos, porque esa palabra es aplicada por el Espíritu Santo. Es cierto, hombres reales imprimieron esas palabras inspiradas en las páginas de un libro. Sí, eso es cierto, hermanos, y no lo negamos. Pero su mensaje es vivo porque el Espíritu Santo de Dios aplica esa palabra a los corazones y a las mentes. Hermanos, nosotros no negamos que hay literatura humana que puede conmovernos superficialmente, pero la literatura humana no puede obrar en nosotros un cambio poderoso y transformador. Se los pongo de esta manera. ¿Quiénes entre nosotros, hermanos, en nuestras épocas y días antes de Cristo, no tratamos de cambiar nuestra manera de ser, nuestra cosmovisión con folletitos positivistas? Yo hice cursos positivistas. ¿Quién entre ustedes no trató de obrar un cambio por medio de cualquier buen folleto? Hermanos, hay libros positivistas los que ustedes quieran y muchos de nosotros los leímos y creímos en él y empezamos a leer esos libros y cambiamos nuestra manera de ser por un par de semanas, pero ese cambio fue efímero porque fue un cambio externo producido por una voluntad atada aún a los pecados. Pero la palabra de Dios obra en nosotros y nos transforma y nos trae de muerte a vida y derrite el corazón de piedra y lo convierte en un corazón. Sí, el Espíritu, vuelvo, pero por medio de la palabra de Dios, hermanos, porque el Evangelio de Dios es dínamos, es poder. Así que, hermanos, hablamos de que la palabra de Dios es viva porque tiene poder, hermanos, y porque obra en nosotros cambios que la literatura humana simplemente no puede obrar. Entonces, decimos, sí, es cierto, existen folletos y buenos libros que de repente nos inspiran a ser mejores personas, pero solo Dios puede cambiar la persona en sí. Los demás cambios, hermanos, son producto de la voluntad humana. El cambio verdadero es el que produce Dios en el corazón por medio de su Espíritu a través de la palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es viva. No es una letra muerta. La palabra de Dios no es una historia pasada. La palabra de Dios es viva porque tiene una fuerza capaz de animar al caído. ¿Cuántas veces hemos estado tristes, acongojados y apesadumbrados y no hemos leído un salmo o no hemos sido recordados de un versículo y el Señor nos ha animado? Esa es la prueba de que la palabra vive, en el sentido de que la palabra nos anima. Nosotros usamos la expresión, es que estaba leyendo la palabra y fue gran ánimo. Bueno, podemos decir, el Señor me animó por medio de su palabra o fui animado por Dios en su palabra. Pero entonces la palabra de Dios, hermanos, tiene un poder capaz de animar al caído, de consolar al que llora, pero también, y este es el punto, de herir y quebrantar la conciencia endurecida. Como ya lo dijimos, no lo vamos a repetir. La palabra de Dios tiene el poder, es viva, tiene el poder para derribar esas fortalezas. Tiene el poder para llegar a los rincones más oscuros del corazón y mostrarnos y decirnos, junto con la conciencia, ahí está el pecado. Oh, mis amados, estamos frente a un Dios grande, vivo y verdadero y frente a su palabra que lleva todo su poder y autoridad. La palabra del Señor tiene el poder de juzgar y de poner al descubierto la hipocresía religiosa. Pero sobre todas las cosas, y eso ya lo dijo el hermano que nos precedió, la palabra del Señor
Tiene el poder para comunicar vida espiritual a los muertos en sus delitos y pecados. Así que es viva porque el Espíritu de Dios la aplica a los corazones para comunicar vida. La palabra del Señor es viva, y esto quiere decir que la vitalidad de la palabra de Dios es evidencia de su origen divino. Por tanto, y esta es la advertencia, despreciar la palabra de Dios, mis amados, es despreciar el Dios de la palabra. Demos gracias al Señor por todo y por tanto, porque lo que Dios, hermanos, nos reveló, eso era lo que nosotros necesitábamos para conocerle. Demos gracias al Señor porque la manera como nosotros podemos vivir una vida agradable para el Señor está en la palabra del Señor. Demos gracias al Señor porque Dios no dejó su pueblo a tientas, es decir, Dios nos salvó a su pueblo por medio de la palabra y luego le dijo, miren a ver cómo viven. No, hermanos. Damos gracias nosotros al Señor que Dios nos salvó por el poder de su Espíritu mediante la palabra, pero también nos guía por su Espíritu mediante la palabra en toda santificación. Así que alabado sea nuestro buen Señor, que no deja su pueblo a la deriva, sino que por medio de su palabra nos gobierna. Ese es el otro aspecto, hermanos. Dios nos gobierna por medio de su palabra. Nosotros tenemos un estándar santo en la palabra del Señor. Nosotros tenemos libertades. Si a uno le gusta la camisa café y al otro verde fosforescente, esos son gustos de cada uno. Si a uno le gusta, si tiene el dinero para ir a pasear 2 días a una parte y al otro le gusta mejor ir a otra, son libertades particulares que nosotros tenemos. Pero a todos los creyentes, Dios nos gobierna por medio de su palabra, de esa palabra viva, hermanos, de esa palabra que nosotros leemos, y esta es una medida, ojo, del estado de su alma. Si nosotros, hermanos, estamos andando bien en el Señor, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ser redarguidos de inmediato y vamos a cambiar el curso de nuestra vida de acuerdo a la palabra. Si nosotros no estamos andando bien en el Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a permanecer incólumes. Eso debe preocuparnos. Y esto tiene que ver, hermanos, con el segundo encabezado, que es lo que voy a mencionar a continuación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ya vimos el aspecto viva, ahora eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Es decir, hermanos, cumple los propósitos de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva, Dios obra poderosamente por su palabra y es eficaz. Esa obra poderosa de Dios por su palabra cumple los designios del Señor. Aquí tengo que hacer una pequeña advertencia y de repente, hermanos, una corrección. Muchos creyentes, hermanos, bien intencionados, de eso no hay duda, cuando tenemos un hijo en rebeldía, somos aconsejados de repente por otros creyentes que dicen, no, predíquele el evangelio, que la palabra no volverá a él vacía. Y eso es verdad. Lo que parecen indicarles estas personas o estos hermanos es como si, no, predíqueles el evangelio, que no importa si ellos manifiestan, ellos van a ser salvos. Predíqueles el evangelio porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Queriendo decir, predíqueles el evangelio que ellos se van a salvar. No podemos decir eso. Eso no lo podemos hacer. Decir eso equivaldría a decir, Dios te ama y tiene un propósito muy hermoso para ti, lo cual nosotros conocemos es una vil falacia. Nosotros no sabemos qué propósito tiene el Señor para con una persona a quien le proclamamos el evangelio. Entonces tengamos cuidado porque esto lo tenemos que ver bien. Más adelantico lo voy a explicar, creo que no voy a tener tiempo, pero hermanos, vamos al menos en camino de terminar 3 puntos que quiero. Entonces el primero es la palabra de Dios viva, segundo la palabra de Dios eficaz, y esto no significa que la palabra va a producir lo que uno quiere que produzca. Hermanos, la palabra de Dios no es un instrumento que está sometido a la voluntad humana. Su eficacia no depende de la intención del oyente,
ni del fervor del predicador. De hecho, tengan cuidado con esto, si la palabra de Dios es eficaz, hermanos, y sabemos que lo es, el predicador debe confiar en la eficacia intrínseca del texto y jamás debe apelar a artificios humanos o gritos o qué sé yo para que la gente diga: este está proclamando con poder, hermano. El tono de la voz, ahora yo tengo un tono bastante alto, pero espero que usted entienda, el tono de la voz no lo podemos equiparar al poder de la predicación, mis amados hermanos. El poder de la predicación viene porque la palabra de Dios es eficaz y viva. El poder de la predicación viene porque la palabra de Dios es eficaz y viva, hermanos. Entonces, dice el texto, es eficaz que nosotros, hermanos queridos, siempre podamos acordarnos de que es eficaz o infalible, usted le puede decir. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es inerrante e infalible, estamos haciendo alusión no a un sinónimo de que inerrancia es igual a infalibilidad, sino que estamos diciendo dos cosas diferentes. La palabra de Dios es inerrante porque en ella no hay error alguno. Pero también decimos que la palabra de Dios es infalible porque todo lo que dice Dios en su palabra se cumple. Eso es infalibilidad. Por tanto, cuando Dios promete castigo, da castigo. Y cuando Dios promete bendiciones, así también dispensa bendiciones a granel. Entonces, esta palabra eficaz la podemos relacionar, hermanos, como cumple siempre los propósitos por los cuales Dios la envió. Y recordemos, no lo voy a leer, recordemos el pasaje que acabamos de leer en Isaías 55, comparando, hermanos, la manera en cómo el sol y la nieve descienden sobre la tierra y ayuda a que produzca fruto, comparando o usando esa ilustración. Él dice: y así es mi palabra, desciende de los cielos, tal y como desciende también la lluvia y la nieve, y dice, y da fruto. Es decir, siempre va a dar fruto. El asunto, hermanos, es que no nos podemos confundir pensando de que siempre el fruto es conversión. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, pero la palabra de Dios no siempre produce conversión. En ocasiones produce dureza de corazón. Y nos acordamos de inmediato de Faraón, ¿no es así? Escuchó palabra de Dios. Recordamos cuando Dios le dice a Moisés: y tú serás Dios para ellos, tú hablarás mi palabra. Faraón escuchó palabra de Dios y cada vez que escuchaba la palabra de Dios, dice, más se endurecía, mis amados hermanos. Entonces, es eficaz. Si Dios la manda para salvación, gloria al Señor. Esa persona va a ser salva. Pero si Dios la manda para dureza, temblemos y temamos, mis amados hermanos. Y aquí hay un buen tiempo y es un buen momento en el sermón para instarles, mis amados hermanos, a que ustedes dispongan sus corazones cada vez que vienen a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, ahora lo afirmé, la palabra de Dios es eficaz. De la misma manera como hablamos de gracia eficaz o infalible, así también hablamos de la palabra de Dios. Pero hermanos, pidámosle al Señor que la palabra del Señor nos corte para vida, para santificación. Cuando usted viene a la congregación y usted escucha la palabra del Señor, bien predicada, hermanos, tenga temor si usted permanece apático a esa palabra del Señor. Tenga temor si en ocasiones usted dice, no sé, pero hoy no fui ministrado. Ahí hay que prestarle atención al asunto, porque el problema muchas veces no está ni en la administración de la palabra, ni en el que administra la palabra, sino en el corazón del que oye la palabra. La palabra del Señor, de eso no tenga duda, va a cortar así su corazón sea de piedra. Pero pidámosle al Señor que ablande nuestros corazones por medio de esa palabra, para que esa palabra sea de edificación para quienes ya han creído o de salvación para quienes no. Entonces es eficaz en el sentido de que produce efectos reales y duraderos, mis amados hermanos. El asunto con los hebreos, y eso lo vamos a considerar
en capítulos posteriores. El asunto con los hebreos es que muchas personas o algunos de los hermanos estaban proclamando o profesando la fe en ese Cristo, pero luego terminaron dándole la espalda a Cristo. Participaban de los medios de gracia de la iglesia y luego se fueron de la iglesia. Hicieron profesiones de fe y luego vivieron como demonios. Hermanos, ¿a qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a tener cuidado. Los creyentes no venimos a las iglesias, no nos congregamos con ellas mejor por costumbre. Nos congregamos porque tenemos deseos de adorar a nuestro Dios y grandes expectativas de que ese Dios al que adoramos nos hable. Así que busquemos, procuremos con diligencia congregarnos cada día del Señor con expectativas de que el Señor nos hable. Y en el momento en el que la palabra esté siendo bien administrada y nosotros podamos percibir bendición para los hermanos con los que dialogamos, pero nosotros no prestémosle atención a nuestras almas en ese momento, porque es posible que yo esté endurecido. Es como si, hermanos, el Señor hubiese hecho la buena obra y de nuevo yo esté procurando levantar fortaleza para esconder mi pecado. Bueno, sépalo usted, querido creyente, que su pecado va a salir a la luz. Deberíamos temer, porque no estamos, hermanos, leyendo una fábula, sino una gran advertencia. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra todo su corazón, y no hay nada que se pueda interponer. Y si hay pecado, lo va a traer a la luz. ¿Por qué? Porque más adelante el autor inspirado nos dice, porque debemos dar cuenta delante del Señor. Hermanos, es eficaz. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios es viva, tiene poder. La palabra de Dios es eficaz, cumple de manera poderosa con los propósitos o los designios secretos del Señor. Pero el tercer encabezado, hermano, es la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces y me voy moviendo hacia la conclusión. La palabra de Dios alcanza el corazón. Ahí es lo que dice el texto. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y podemos leer, y en virtud de ese filo penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos recuerda que la palabra de Dios no se queda en la superficie. Así como las gotas de agua y la nieve llegan y caen a tierra y penetran la superficie, así también la palabra. El autor la compara con una espada muy cortante y luego advierte, no hay nada que se oponga a la palabra y prevalezca. La palabra de Dios es, hermanos, aquella espada que derrumba los muros que el hombre construye para que Dios no entre, y atraviesa las defensas que el hombre ha creado inútilmente para no ser molestado en su pecado. Así que, si usted quiere vivir en su pecado, si usted quiere continuar como hasta hoy ha vivido, si usted quiere vivir apartado de Dios, si usted no quiere que Dios obre en usted, si usted desea permanecer en el camino del pecado, no lea la palabra. Abandone la palabra. Déjela en una esquina. O vuélvala a poner en el atril abierta en el Salmo 91. Haga eso. Ignórela. Venga al templo y esté presente en el templo, pero no le preste atención a la palabra. Haga todo eso y las barreras se irán levantando, el corazón se irá endureciendo. Si por el contrario usted anhela ser salvo, entonces entienda que no lo será aparte
de la palabra de Dios y de manera más particular del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Me animo a hablarle al corazón de aquellos que no han abrazado a Cristo, tanto como el corazón de aquellos que han profesado la fe en Cristo, pero no viven como Cristo. Con toda humildad les digo, ¿necesitan escuchar el Evangelio? Pues he aquí el Evangelio, mis amados hermanos, que el hombre cayó en pecado y que Dios en mera gracia dio a su Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, que tomó forma de hombre hace más de 2000 años, para que aquel a quien llamamos Cristo viviera la vida santa y perfecta que nosotros no podemos vivir. Porque ese bendito Cristo obedeció toda la ley de Dios y todo el mérito de haberla obedecido nos la imputó a nosotros, o mejor, la imputó a todo aquel que cree en Cristo. Por tanto, aparte de la fe en Cristo, nadie tiene los méritos para presentarse delante de Dios y decirle: Señor, recíbeme. Si somos recibidos es por gracia mediante la fe en Cristo. Es por gracia mediante la fe en aquel cuya vida fue perfecta, que obedeció en todo. Pero si somos salvos, también lo fue por esa obediencia pasiva. Y ahí entonces sus ojos deben mirar en fe a la cruz del Calvario. No mire sus obras, no mire lo que ha hecho, no mire lo que ha dicho, mire la cruz del Calvario. Porque si usted no mira con los ojos de la fe la cruz del Calvario, no hay salvación. ¿Y por qué el Calvario? Porque ese Hijo perfecto, aquel que vivió de manera perfecta, subió al Calvario, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, el Dios por los humanos que creen en Él. Así que aparte de la cruz del Calvario y de ese sacrificio que fue consumado allí, no hay salvación para nadie. Si mañana se le olvida esta palabra, lea las Sagradas Escrituras, porque de ellas brota la vida, palabras mismas de Dios. Si usted quiere que el día de su muerte lo coja desprevenido y sepa que ese día usted ya tiene destinado un lugar, si a este lado de la eternidad no buscamos por eso, hermanos, ¿qué nos dijo el Señor la semana pasada? Procuremos entrar en ese reposo, es decir, empeñese por entrar en ese reposo. Dele importancia al hecho de lo que hizo Cristo en el Calvario por usted, porque si usted no abraza a Cristo, usted será condenado, y ahora no quiero hablar de condenación. Pero entonces, ese es el Evangelio, que podemos ser reconciliados con Dios mediante la fe en el Hijo eterno de Dios. Y quienes ya han sido reconciliados con Dios, mis amados, tengan cuidado. No continúen sus vidas como si ustedes fuesen sus propios gobernantes. Que hoy sea una oportunidad para recordarles que Dios lo gobierna a usted por medio de su palabra, que Dios sigue obrando en usted por medio de su palabra, que Dios lo sigue guiando, consolando, levantando a usted por medio de su palabra. Con la palabra de Cristo, hermanos, podemos vivir en el camino de justicia de una manera que agrade a Dios. Sin la palabra de Cristo, pronto nos desviaremos, como le sucedió a los hebreos, o al menos a muchos de ellos. Se llamaban pueblo de Dios, participaban en los cultos públicos de adoración a Dios, escuchaban la palabra de Dios y a la final le dieron la espalda a Dios, nunca lo conocieron. Cerciorémonos, hermanos queridos, hoy es una buena oportunidad para que nosotros volvamos a meditar y a darle a la palabra del Señor el valor que Dios le ha concedido. Es su palabra, tiene su autoridad, y nosotros estamos en la obligación, si somos creyentes, de sujetarnos a esa palabra. Hermanos, termino diciendo esto. Muchas veces creemos que el problema es lo que hacemos. El problema no es lo que hacemos. Lo que hacemos
o lo que decimos no es el problema. Es la manifestación del verdadero problema, porque el verdadero problema no está en las acciones, sino en la causa de las acciones que está en el corazón o en la mente. Ese es el verdadero problema. Qué bueno que el Señor nos recuerda hoy que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta las profundidades más oscuras del corazón. Así que si alguno de ustedes se ha apartado un poco del Señor, qué bueno que hoy son recordados, regresen a Él, vuelvan a abrir sus Biblias. Bendito sea el Señor, bendito sea este día que Él nos concede para adorarle, exaltarle. Y así que cuando escuche un mandato de la palabra que lo incomoda, cuando escuche un texto que lo confronta, cuando un pasaje parezca describir exactamente su lucha, de gracias a Dios, porque esa es la prueba de que la palabra de Dios está penetrando en su corazón. No es coincidencia. No es que yo fui a la iglesia y, por mera coincidencia el hombrecito ese habló de la palabra de Dios. Tan bueno. Esto no hay ninguna coincidencia. Son providencias del Señor. Es Dios tratando con usted. Y eso puede doler porque la espada corta, pero corta para sanar también, hermanos. La palabra descubre el pecado, pero también nos revela la grandeza de Cristo, mi hermano. Demos gracias al Señor por su palabra y quiera el Señor que esta palabra dé fruto para su gloria, que nosotros podamos acercarnos más a la palabra y sobre todo temer más a la palabra y por la gracia del Espíritu obedecer más la palabra.